Al día siguiente, Napoleón, enterado de todo y por ello todavía más furioso con Villeneuve, decidió reemplazarlo por el vicealmirante Rosilly, que fue inmediatamente enviado a Cádiz para comandar la flota. Pero no llegaría a tiempo para tomar el mando en Trafalgar porque Villeneuve, finalmente incitado por el nombramiento de Rosilly, decidió obedecer al emperador y abandonar el puerto el 18 de octubre. Villeneuve hizo una salida en falso. La razón por la que decidió zarpar el 19 de octubre de 1805 fue porque supo que habían enviado a otro almirante desde Francia para que se hiciera cargo de la escuadra. Así que Villeneuve decidió que antes de que ese nuevo almirante llegara, iba a vencer a los británicos. Lo que se proponía hacer era encontrarse con la escuadra de bloqueo británica, que él imaginaba sería más bien pequeña, vencerla en combate y entonces zarpar hacia el Mediterráneo. Así podría apuntarse un buen tanto ante Napoleón Bonaparte. Quedaban apenas unas horas para la batalla de Trafalgar. Nelson se dio cuenta de que habría un gran número de barcos importantes en cada flota y decidió que para ganar con claridad y para hacerlo antes de que terminara el día, tenía que proceder de forma totalmente diferente a cuanto se consideraba normal en esa época. Y se le ocurrió la táctica de atacar perpendicularmente la línea de la flota franco-española. Nelson organizó a su flota en dos columnas y se dispuso a dirigirse directamente hacia la línea franco-española. Esto iba en contra de los procedimientos bélicos convencionales. Significaba que durante un tiempo las dos columnas británicas estarían totalmente expuestas a las andanadas de la flota enemiga. Pero también significaba que, si sobrevivían a ello, podrían romper la línea aliada. Iban directos hacia la línea de la escuadra aliada. Así que a la izquierda, Nelson atacó la línea de batalla justo en el medio. Collingwood la atacó por la derecha y la mitad de la línea francesa siguió adelante alejándose de la batalla. Y mientras esa mitad de la flota aliada intentaba virar y volver, maniobra muy difícil de realizar con un barco de vela, Nelson y Collingwood estarían castigando y destruyendo al resto de la flota francesa. A las 6 de la mañana del 21 de octubre de 1805, la flota británica formó en dos columnas, según lo planeado. La primera columna de 15 barcos estaba dirigida por Collingwood a bordo del Royal Sovereign, y la segunda, con 12 barcos, estaba dirigida por Nelson a bordo del Victory. Mientras navegaban hacia la flota aliada, Nelson hizo la señal de preparados para la lucha, y los hombres de la flota británica se dispusieron a librar batalla. Se guardaron los muebles y todos los objetos innecesarios fueron lanzados por la borda. Se sacaron las armas pequeñas, se apagó el horno de la galera y se cubrieron las cubiertas de arena. A las 8 de la mañana, Villeneuve emitió una orden que asombró a los oficiales y marineros de ambas flotas. Quiso que los barcos alterasen su rumbo y volviesen hacia Cádiz. Confusos y ya muy desmoralizados, los hombres de la flota aliada empezaron a hacer virar sus barcos, pero lo hacían despacio y de forma desigual. Y a cada minuto que pasaba, los barcos de Nelson se acercaban cada vez más. El almirante inglés podía notar la confusión de los buques aliados y estaba decidido a cortarles la retirada hacia Cádiz. Mientras observaba la escena, un capitán español apuntó: «La flota está maldita. El almirante francés no entiende su cometido». Fue un comentario certero sobre las posibilidades de la flota aliada. Villeneuve no era un incompetente, sencillamente no estaba a la altura de la misión. Pero no había almirantes franceses lo suficientemente jóvenes y enérgicos para tomar el mando de la flota, excepto Villeneuve. Así que lo enviaron a él. Odiaba esa situación porque sabía que no estaba a la altura, y desde la batalla del Nilo padecía un miedo personal a Nelson. Cuando se estudia la figura de Villeneuve, se tiene la sensación de que por la noche se despertaba gritando que Nelson iba a por él. Lord Nelson le causaba pavor.
No obstante, era lo mejor que tenían los franceses. Si Villeneuve hubiera servido en la Marina Real con tripulación británica, en un navío británico, habría estado al mismo nivel que muchos tenientes de Nelson. Pero no era así. Servía en la Marina francesa y tenía que realizar su misión lo mejor posible con los materiales de que disponía. Las dos columnas británicas continuaron acercándose a la frágil línea aliada. Nelson se dirigió al centro y Collingwood a la retaguardia. Incluso entonces, la astuta mente táctica de Nelson buscaba la forma de ganar ventaja sobre su enemigo. Les atacaré inmediatamente, si puedo, a un tercio del barco de cabeza. Creo que eso sorprenderá y confundirá al enemigo. Nos llevará a una batalla desordenada, y eso es lo que quiero. Situó al Victory donde quería. El Victory era su buque insignia, así que decidió que sería el que dirigiera su columna, y por ello sería el que se encontraría en la posición más difícil, más precaria y más vulnerable al ataque de la línea aliada. Mientras se aproximaban, el capitán Hardy, el capitán del Victory, le preguntó a Nelson: ¿por dónde quiere que cruce, señor? A lo que Nelson respondió: no me importa, apunte al barco más cercano. A las 11:25, Nelson dio la famosa señal. Inglaterra espera que cada hombre cumplirá con su deber, que fue recibida con vítores desde los navíos británicos. Parece que esa indicación debía causar una gran emoción en toda la flota, y en algunos barcos así fue, siendo recibida con vítores. Pero en el Royal Sovereign, el comandante Collingwood, el segundo al mando de Nelson, se molestó mucho. Y parece ser que al leerla dijo: ojalá Nelson dejara de enviar esas indicaciones. Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. A las 12:20, Nelson dio la señal final que decía: pretendo forzar o atravesar la línea enemiga para evitar que vuelvan a Cádiz. Los hombres del Redoutable entendieron lo que pretendía el almirante y cerraron el espacio que quedaba entre este barco y el Bucentaure, negándole al Victory el espacio que necesitaba para pasar entre los dos navíos franceses. El Victory quedó bajo el fuego de los costados del Redoutable y del Santísima Trinidad, y como no había llegado aún a la línea, no les pudo devolver los disparos. El Victory sufrió graves daños. La mayor parte del trinquete desapareció y la mitad del mástil principal quedó destrozado, así que el Victory perdió gran parte de su capacidad de navegación. Mientras tanto, al sudeste de Nelson y del Victory, el Royal Sovereign de Collingwood se convirtió en el primer buque británico en llegar a las líneas enemigas. A pesar de estar expuesto al fuego adversario, atacó al buque insignia español, el Santa Ana, que entonces era el mayor buque de guerra del mundo. El Royal Sovereign no disparó hasta situarse junto a su oponente, y entonces lanzó una terrible andanada a bocajarro contra el Santa Ana, causándole grandes daños y muchas bajas. Fue un gran éxito para Collingwood y para la flota británica, pero como contrapartida, el Royal Sovereign recibió rápidamente el ataque del San Justo y el San Leandro. Solo la oportuna llegada del Belil del capitán Harwood y del Mars y del Tonan poco después lograron que los barcos aliados se alejaran. El Royal Sovereign continuó su despiadada descarga de artillería contra el buque insignia español hasta que a las 2:15 de la tarde, con los 3 mástiles destrozados, el Santa Ana se rindió a Collingwood. 340 marineros españoles habían muerto o resultado heridos durante el ataque. El Royal Sovereign también se encontraba muy dañado, con 141 hombres muertos o gravemente heridos esparcidos sobre las cubiertas. El día de la batalla, el viento era apenas una brisa, lo que significaba que las flotas enemigas solo podían dejarse llevar lentamente la una hacia la otra. Esta falta de viento tuvo un importante efecto en la forma en que se libró la batalla de Trafalgar. Primero estaba la columna de Collingwood, a la derecha, que había entrado en acción y estaba en plena lucha una hora antes de que Nelson, en la columna de la izquierda, hubiera empezado a combatir.
En realidad, se dejaba llevar por el suave viento hacia la flota enemiga, con escasas posibilidades de controlar su velocidad y su avance. En todo caso, casi todos los barcos habían izado sus velas de batalla, reduciendo velamen antes de lanzarse al ataque. Así que podían hacer muy poco, y esto fue lo que dictó las distintas fases de la batalla. Mientras avanzaba lentamente, el Victory, gravemente dañado, recibía los ataques del Redoutable y del Bucentaure. Y con 50 bajas, aún no podía abrir fuego. Finalmente, a la 1 de la tarde, el Victory rompió la línea aliada y se colocó en posición para barrer al Bucentaure. Lo hizo con una eficacia devastadora, dejando al buque francés muy dañado y vomitando un humo denso y negro. Cuando el Victory rompió la línea, lo hizo por la popa del barco francés Bucentaure. Después, la tripulación intentó apartar las velas que habían caído y los mástiles que habían sido derribados y que todavía se hallaban sobre la cubierta. Mientras hacían estas tareas, se iban aproximando al barco que seguían al Bucentaure, el Redoutable. Se acercaron tanto que ambos buques terminaron arrimados el uno al otro, siendo el Victory abordado por un tiempo. Incluso en esta desesperada situación, con los cañones a punto de tocarse, las armas francesas seguían disparando a las jarcias del Victory, mientras el barco británico lanzaba su artillería contra el casco y las cubiertas del buque francés. A la 1:25 se produjo el momento de mayor dramatismo. Cuando el fuego enemigo alcanzó a Nelson, este iba y venía nerviosamente por el castillo de popa junto a Hardy. No había mucho más que pudiera hacer. Tenía que dejar que los hombres le vieran para mantener alto su espíritu combativo. Nelson no usaba la chaqueta de su uniforme. Vestía una levita raída, pero como era caballero de 4 órdenes de caballería diferentes, tenía bordadas las insignias de dichas órdenes en la levita. Era un objetivo claro, pues aunque no llevara su uniforme de almirante, portaba una chaqueta que cualquiera podía distinguir. Nelson se hallaba cerca del hueco de la escotilla, y mientras estaba encarado hacia la popa, una bala venida del Redoutable le alcanzó de lleno. Le entró por el hombro, le atravesó el torso y se le incrustó en la columna vertebral. Al levantarlo del suelo, Nelson le dijo a Hardy: «Al fin han acabado conmigo, Hardy. Me han roto la columna». Inmediatamente sacaron a Nelson de la cubierta. Le llevaron, herido de muerte, a la cabina del Victory, que estaba llena de marineros muertos o moribundos, en una escena que Alexander Scott, el capellán del barco, compararía más tarde con el caos de una carnicería. En medio de esa pesadilla de miembros amputados y cuerpos destrozados, el almirante Nelson yacía moribundo. A los marineros y oficiales heridos en un buque de guerra se les atendía bajo las cubiertas en la cabina del piloto. Los cirujanos trabajaban allí abajo. Era una escena horrible. Allí llevaron a Lord Nelson. Los marineros lo llevaron en brazos hasta la cabina, pero cuando el cirujano le dijo: «Intentaré salvarle, señor», Nelson le respondió: «No pierda el tiempo conmigo, voy a morir. Noto que tengo la columna partida. Noté cómo la bala me rompía la espalda». Nelson dijo que sentía que sangraba cada vez que respiraba y repitió que estaba acabado. «No se moleste por mí, vaya a atender a los hombres que pueda salvar». A las 2 de la tarde, el Redoutable se rindió finalmente izando la bandera blanca. Atacado por el Victory a babor y por el Téméraire a estribor, tanto su valiente capitán, Jean-Jacques Lucas, como su tripulación habían luchado con coraje. El Redoutable había empezado la batalla con 643 oficiales y tripulantes. Cuando el malherido Lucas entregó su espada para rendirse, no sabía que 487 de ellos habían muerto y que otros 81 sufrían heridas mortales. Solo 75 hombres estaban lo bastante bien como para poder tripular el barco.
A los británicos no todo les estaba saliendo bien. Era evidente que el Victory estaba prácticamente destruido. A todos los efectos, a las 3 de la tarde, era solo un bulto flotando, debido a la potencia del ataque del Redoutable. El Royal Sovereign de Collingwood era el que había sufrido los peores ataques. Había sido rodeado por 5 barcos franceses y españoles que lo habían destrozado. Pero los barcos aliados también se habían causado tantos daños entre ellos como los que le habían infligido al Royal Sovereign. A las 2 menos cuarto, Villeneuve le había hecho señas al Formidable en la vanguardia aliada, transmitiéndole la orden desesperada de que fuera a ayudar al resto de la flota. Pero el almirante Dumanoir, al mando del Formidable y a la cabeza de unos 10 barcos de su división que no habían sido atacados, hizo caso omiso del mensaje del almirante francés. El comportamiento de Dumanoir es uno de los grandes imponderables de ese día. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no viró más rápidamente? ¿Era un cobarde? ¿O había otra razón que lo motivaba? No puedo creer que fuera un cobarde, y no creo que los historiadores en general piensen que a Dumanoir le faltara arrojo para luchar. Dumanoir odiaba a Villeneuve. Existía un gran conflicto entre ellos. Eran rivales desde hacía años y Dumanoir sabía perfectamente lo que intentaba hacer Villeneuve con el Victory para ascender de categoría y continuar con su oposición a Napoleón Bonaparte. Sabía que habían enviado a otro oficial para comandar la flota franco-española y que Villeneuve se había lanzado a la batalla solo para escalar profesionalmente. Hasta las 2:30 de la tarde no viró para acercarse al combate, pero en ese momento ya solo quedaban 5 barcos aliados. El Rayo, el Francisco de Asís y el Eros, que se dirigían rumbo al norte, alejándose de la batalla tanto como podían, mientras que el San Agustín y el Intrepid habían tomado por propia iniciativa la decisión de dirigirse hacia la batalla. Dumanoir apenas tenía viento para virar rápidamente. Cuando finalmente logró hacerlo, seguía sin haber suficiente viento para lograr acercarse con rapidez al escenario de la batalla. Así que se desplazaba lentamente porque, como se trataba de barcos de vela, sin viento no avanzaban. Solo soplaba una suave brisa y Dumanoir tenía que dirigirse tan raudo como fuera posible hacia la batalla. Pero no podía hacerlo. La reducida división de Dumanoir llegó finalmente 3 horas después de que hubiera empezado la lucha, y no lo hizo con facilidad. El Mont Blanc y el Intrepid consiguieron navegar el uno hacia el otro, mientras que el Neptuno fue atacado por el Minotaur y por el Spearhead, que le disparó hasta que se rindió a las 5:10. A las 3 de la tarde, Dumanoir atacaba al Spearhead y al Minotaur, produciéndose un auténtico caos. Había mucha lucha, muchas balas yendo y viniendo, muchos buques combatiendo, con grupos de abordaje pasando de un barco a otro, y no había manera alguna de saber cómo acabaría la batalla. El propio Dumanoir se llevó los navíos restantes lejos del alcance de la flota británica. A las 4:15 de la tarde, tras sufrir nuevos ataques por parte del Leviathan, el Bucentaure, con Villeneuve a bordo, izó la bandera blanca. Había sufrido tantos daños y pérdidas que apenas un oficial y 5 hombres se rindieron al capitán del Conqueror. El Leviathan también logró acabar con el San Agustín, que perdió casi 400 hombres. En cambio, solo 26 hombres del Leviathan murieron o resultaron heridos. El diario de a bordo del HMS Victory describe que el fuego parcial continuó hasta las 4:30 de la tarde. Sin que se le informase de la victoria, el honorable Lord Vizconde Nelson Cabé murió a causa de su herida. Tras casi 3 horas, al almirante se le había escapado finalmente la vida en el momento de su victoria más importante. El barco donde murió es hoy un altar dedicado a su memoria. La muerte de Nelson es una de las muertes mejor documentadas de todos los tiempos. Está en el inconsciente colectivo de los británicos. Todo el mundo sabe que las últimas palabras de Nelson, o unas de las últimas palabras que dijo, fueron «Bésame, Hardy». Se conocían de toda la vida. Era como un hermano que abandonara a sus hermanos.
y había vivido lo suficiente para dar órdenes al principio de la batalla. Una de las últimas órdenes que dio antes de luchar fue que todo el mundo anclara en cuanto acabase la batalla para que la flota no se dispersase. Esa orden se llevó a cabo justo después de su muerte. Durante la batalla, cuando dispararon a Nelson, este ordenó que le cubrieran la cara mientras le llevaban a la cabina para ser atendido. Incluso entonces sabía que su figura daba mucha moral a la Marina Real y no quería reducir la eficacia en la lucha del Victory, así que pidió que le pusieran un pañuelo sobre el rostro. Cuando Nelson murió y las tripulaciones inglesas empezaron a conocer la noticia, primero en el Victory, después en el resto de los barcos, y por supuesto, al llegar finalmente la noticia a Inglaterra, no se pueden imaginar el golpe que supuso para todos ellos, porque realmente pensaban que era un ser invencible y que les conduciría a victorias aún mayores. Normalmente, cuando los británicos se enteraban de alguna gran victoria, lo celebraban por todo lo alto. Se disparaban armas en los parques y en la Torre de Londres. Sin embargo, esta vez se produjo un gran sentimiento de pérdida porque Nelson había muerto. No fue una celebración alegre. Sentían que aunque hubiesen logrado una gran victoria y gran parte de la flota franco-española hubiese sido capturada o se hubiese hundido, habían sufrido un daño irreparable porque Nelson, su héroe, había muerto. La batalla de Trafalgar terminó a las 6:15, cuando el buque imperial francés Aquile desapareció en una enorme explosión que aniquiló a casi 500 hombres. Fue el último acto sangriento de un día horrible, y en toda la flota empezó el terrible y solemne proceso de reparar los barcos y curar los cuerpos destrozados. La flota francesa y española perdió más de 4.400 hombres y acabó con 2.500 heridos. Es un cálculo aproximado de la flota aliada. La Armada Británica perdió a 449 hombres, más o menos un 10% de los muertos de la flota franco-española. Y acabó con 1.200 heridos. Más o menos la mitad de los heridos de la flota aliada. En gran parte se debió a que los artilleros británicos disparaban a los cascos franceses, así que había muchas astillas volando en dichos barcos y matando gente, mientras que los franceses intentaban inmovilizar los barcos ingleses con su artillería y disparaban a las velas y a las jarcias para conservar el barco y llevárselo como botín, por lo que no mataron a tantos marineros británicos. Los ingleses inicialmente se llevaron 17 barcos franco-españoles como botín. Un barco explotó de manera espectacular y la noche del 21 de octubre estalló una tormenta que hizo perder 13 más. Así que el botín total fue de apenas 4 barcos. De los 27 buques británicos que habían entrado en combate, casi la mitad estaban fuera de servicio la noche del 21 de octubre. Así que no fue una victoria fácil. Los franceses y los españoles habían luchado muy duro y habían causado grandes daños en los barcos de la Marina Real. Después de Trafalgar, el Victory quedó seriamente dañado. Lo repararon y continuó en activo hasta 1812. Durante el periodo comprendido entre 1808 y 1812, lo comandó el almirante Simérez en el Báltico. Después volvió a Portsmouth, donde estuvo anclado como buque insignia del puerto hasta 1921, cuando lo retiraron al dique seco, donde todavía sigue. Sin embargo, igual que entonces, sigue siendo, y ojalá así sea para siempre, un barco al servicio de la Marina Real. Actualmente es el barco en servicio más antiguo del mundo, como indica la bandera de la insignia blanca, y tiene asignada tripulación de la Marina Real a bordo. Si el resultado de la batalla de Trafalgar fue decisivo desde el punto de vista estratégico, sus efectos sobre vencedores y vencidos fueron también profundos. Convirtió a Gran Bretaña en la mayor fuerza naval del mundo durante más de un siglo, y a Nelson en una leyenda. Conservado en alcohol, su cuerpo fue devuelto a Inglaterra, donde recibió funerales de Estado. Villeneuve, capturado,
fue repatriado un año después, suicidándose en circunstancias sospechosas al poco de regresar a su país. Muchos afirmaron que la batalla de Trafalgar había salvado a Gran Bretaña del inminente peligro de invasión. De hecho, no fue así. Napoleón había cancelado todos los preparativos para la invasión al saber que el almirante Villeneuve había entrado en Cádiz unos días antes. Y el día de la batalla de Trafalgar se hallaba en Alemania, involucrado en plena campaña de Somme. Así que no salvó a Inglaterra de una invasión inmediata. Otros historiadores han señalado que Trafalgar no detuvo el programa de construcción de buques franceses y que en 1814 la marina francesa era mucho más poderosa de lo que había sido en 1805 y que empezaba a equipararse en fuerza con la marina real. Una vez dicho esto, es fácil minimizar la batalla de Trafalgar y sus consecuencias sobre la historia europea. Pero la verdad es que tuvo una enorme importancia. Sin flota, Bonaparte no podía cruzar el canal, ni podía invadir Gran Bretaña. Sin flota, Francia no podía desafiar a la Marina Real por el dominio del Mediterráneo. Así que, después de Trafalgar, a Gran Bretaña dejó de preocuparle una invasión francesa. Después de Trafalgar, el mar Mediterráneo se convirtió en un lago inglés. Después de Trafalgar, Francia se convirtió en una potencia únicamente continental, lo que quiere decir que no podía conquistar más colonias en ultramar ni recibir productos de esas colonias. Tenían que apoyarse únicamente en los recursos que tenían en Europa. El sueño de Napoleón de invadir Inglaterra había sido destruido para siempre, aunque la derrota no menguó su ambición. El despótico soberano ya había llevado su gran armée lejos de las costas del norte de Francia, a Austria, donde le esperaban las glorias de Austerlitz. El desgraciado Villeneuve, que tras la batalla de Trafalgar observó que tanto coraje merecía un destino mejor, fue el que mejor resumió la apremiante situación de la armada de Napoleón, que había recibido tan brutal golpe.